La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Así es, señores, 7:47 de la mañana en Distrito Informativo. Qué bueno que continúan con nosotros, sobre todo porque vamos a recibir a una persona querida por mí, que trabajamos juntos durante un tiempo, pero en este momento lo estamos recibiendo de otra forma, ya que él es comunicador y asesor en comunicación del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de Francisco Olimatos, que nos acompaña en el día de hoy. Con él tenemos muchos temas que hablar, así que esperamos que ustedes se queden con nosotros para que escuchen hasta el último detalle. Recordarles a todos que pueden hacer sus preguntas a nuestro teléfono de cabina 829-947-9620. También tenemos nuestro WhatsApp 1-862-320-0075 y nuestra línea sin cargos 809-219-47. Bienvenido, Lee, y no sabes cuánto te agradezco que hayas tomado el tiempo, porque sé que estás muy ocupado, que hayas tomado tu tiempo para compartirlo con nosotros aquí en Distrito Informativo. No, para mí es un honor estar compartiendo con ustedes en este Distrito Informativo. Entiendo que es importantísimo para nuestro país que tres jóvenes con tanto talento estén informando, haciendo comunicación. Gracias. Bájame un poquito, por favor. Muchísimas gracias. El audio. Despéguelo del micrófono. Sí. Ahí, está muy alto. Sí. A ver, Vamos a ver. Yo le pedí que lo baje un poquito. Ahí. Sí, ahí se escucha mejor. Ahí mucho bien. mejor. Sí, está bien. Sí. Un poquito más. Un poquito más bajito. Ahí. Sí. Ahí está. Perfecto. Ya yo soy técnica, Olito, ¿no? Sí, ya veo. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas, y una de las cosas que las personas más se preguntan es por qué hay tanta respuesta del gobierno ante la oposición, ante cualquier cosa que diga la oposición. Hay de una u otra forma respuestas del gobierno, vamos a decir, reaccionando inmediatamente o tratando de neutralizar lo que dice la oposición. Bueno, yo lo que puedo decirle a este respecto es que el deber de los gobiernos es comunicar, mantenerse en contacto con la ciudadanía, y sobre todo cuando se está sorteando una situación de crisis. Una situación de crisis que todo el mundo sabe que no tiene origen local. Le estaba viendo informaciones en la mañana, como lo hago, todos ustedes saben que trabajamos en la radio, viendo que el litro de gasolina en España amanece hoy a 1,65 el litro. No el galón, el litro. El litro de gasolina, unos 65 euros el litro, es decir, que es un tema realmente que genera cierta irritación, que nosotros no lo podemos ignorar, que sabemos que tenemos que enfrentarlo, porque el gobierno del presidente Abinader, del cual quiero decirles que me siento parte, porque creo que fue lo mejor que le pasó a la República Dominicana luego de 1 año y medio de cierre por la pandemia, del saqueo de las arcas públicas por parte de una administración que ignoró todos los códigos y normas, y que, lejos de utilizar el crecimiento de una década, de casi 2 décadas consecutivos, desde el 2003, cuando tuvimos la peor crisis bancaria del país, hasta el 2020, lo que hicieron fue aprovecharse para enriquecer a sus élites y olvidar a la mayoría de los ciudadanos de este país. Que no es lo que están diciendo. Ellos son especialistas en todo, advierten, incluso aprovechando la corta memoria y la desesperación que genera el encarecimiento de los productos de la canasta familiar, que no es un tema, como decía, local, que si hay hoy aquí mejores precios que lo que podemos conseguir en países como Estados Unidos, de productos como la carne, obedece a las políticas correctas implementadas por el presidente Abinader en el tema de apoyar el campo, que a su llegada todos recordamos la apuesta de fondos para pequeños y medianos productores comenzó con 5.000 millones de pesos a tasa cero. Escuchamos a algunos de los voceros de la oposición diciendo que eso era inaceptable, pero hemos visto cómo eso se ha ido incrementando
y destinando las políticas públicas, centrándola en buscarle solución a los diversos problemas. Tenemos un presidente que atiende los problemas pequeños y grandes. Muchas veces, como usted dice, somos demasiado reactivos, pero debemos saber que si algo construyó la oposición durante décadas de gobierno, fue una maquinaria de comunicación para justificar todos sus desatinos, que, insisto, que fueron tantos que la mayoría de los problemas que hoy tenemos, la mayoría de los desafíos que tiene la sociedad dominicana, obedece a su impericia en la gestión administrativa del Estado, en algunos casos, y en otros casos a su falta de previsión para cuando se presenten situaciones como esta. Que fuera del tema de reaccionar ante críticas de oposición, por ejemplo, hemos visto que el gobierno se caracteriza por presentar en muchos casos propuestas de políticas públicas, propuestas de reforma, como la que hemos visto, y recular. Echar para atrás, de repente sale el presidente con un discurso o una locución y echa para atrás todo lo que se propuso y por 2 semanas estuvo en crítica. ¿Por qué hacer este tipo de acciones? ¿Y qué causa esto? Porque obviamente la gente dice, ¿qué está pasando con el gobierno? Sí, mira, Dolphy decía hace un ratito que yo soy asesor del presidente Abinader. Recibí en materia de comunicación. Recibí el honor de ese decreto. Yo le pedí al presidente que yo tengo funciones en los medios precisamente y que quería distanciarme un poco para poder hacer con cierta independencia mi opinión. Yo soy miembro de la Dirección Nacional del PRM fundador, es decir, yo soy miembro de su Comité Nacional, de la Comisión Política y soy de los creadores, desde antes incluso del PRM existir, del proyecto Abinader presidente, es decir, o sea que ya no está entonces, como en la parte de la asesoría. No, sin embargo, sí, pero tienes tu opinión. Eso no me quita mi obligación frente a un gobierno del que me siento parte. Tengo acceso al presidente, tengo acceso, apoyo las decisiones correctas del gobierno, no es que yo lo apoyo a ciega. Cuando tengo algunas críticas se las hago. Con respecto al tema de la comunicación, siento que los gobiernos, todos nosotros gobernamos. Ustedes, con estos micrófonos y el poder que tiene este medio de comunicación, influyen en la opinión. Exacto, en la opinión e incluso en el comportamiento de la sociedad. El grupo que manejó el Estado, y sé que, por ejemplo, desde el presidente Fernández, al cual le tengo respeto, hasta el presidente Medina también, que porque alcanzaron la primera magistratura de la nación, pero sobre todo cuando el PLD arranca con claridad en un objetivo, y es el tema del peso de la comunicación en el dominio electoral. El presidente Fernández, el expresidente Fernández, es autor de un trabajo que anexiona el profesor Alberto Malagón a su tratado La prensa en República Dominicana, ideología, información y noticias. No sé, estoy loco por ¿Usted entiende que el PRM no se preparó en materia de comunicación para hacer frente a un gobierno como el que tienen en la actualidad? Porque ahora mismo nosotros tenemos como comunicadores, y sobre todo si vamos a defender al gobierno o a cualquier institución, tenemos de frente no tan solo a los periodistas, investigadores, sino que también tenemos a todo el pueblo dominicano que tiene acceso a una red de comunicación. Yo creo que al gobierno le ha faltado esto, y debo decirlo, e incluso esto me tocaría un poco a mí, porque yo te digo, no tengo el decreto, pero tengo el compromiso. Es decir, yo le pedí al pueblo dominicano, a la gente que le tiene cierto respeto a uno, que vote por el presidente Abinader, que no nos arrepentiríamos. Y de verdad que creo que hice lo correcto, no me arrepiento, porque tenemos un presidente que, como dije, da la cara, a diferencia de la mayoría de los funcionarios. ¿Qué nos está pasando? Yo creo que el funcionariato del gobierno, del cual hay una enorme cantidad de profesionales competentes que han dejado sus actividades privadas. No hablo porque hay gente que cree que empresarios son jerarcas y ricos. Yo estoy hablándole de gente como Sigmund Freud,
de gente como Eduardo Sando Batón, Sí. de gente como David Collado, de gente como el propio Roberto Fulcar, que fue el coordinador de la campaña y que hoy tiene prácticamente la oposición encima por nimiedades, por factores que no son determinantes. Cuando debíamos, por ejemplo, hablar de la transformación de 79 liceos Politécnicos. para capacitar a jóvenes que luego pueden insertarse al mercado laboral, que muchas corporaciones internacionales han tenido la intención de instalarse en el país. E incluso tienen que irse a Costa Rica. Oli, pero Oli no me está respondiendo. Me dijiste que le faltaba algo. Irme al punto. ¿Qué nos ha faltado? Ajá. Entender que comunicar, que nosotros no estamos trabajando. Es decir, mi buena intención no basta. Cuando yo estoy gobernando, mi buena intención no basta. Tiene que saber comunicar. Yo creo, por ejemplo, y estuve hablando con el doctor Ramón Ceballos esta semana, que lo que pasó, por ejemplo, con el fideicomiso. El fideicomiso de Punta Catalina es fruto de precisamente cuando usted cree que sus buenas intenciones el otro le está viendo. Las entiende. Y estamos en un país donde la gente está tan cansada de que le mientan, de que le engañen, de que abusen de su confianza. Y de que ver que el empresariado siempre quiere lo que es del público, del pueblo, ¿no? De un empresariado muchas veces, casi siempre voraz. Vamos a poner un ejemplo. Usted se encuentra, por ejemplo, con este factor. ¿Qué me dice Ramón Ceballos? Ramón Ceballos me dijo, yo tenía algunas críticas sobre el contrato. Ramón Ceballos es diputado de ultramar, vive en el estado de la Florida, por el Partido Revolucionario Moderno. Me dijo, yo tenía algunas críticas, pero vi Alianza País que votó a favor, vi que... Pero no lo leyeron. No, pero discúlpeme, es decir, él dice, yo veo a Radamés Camacho que vota a favor, yo veo, es decir, él vio, esto viene del Poder Ejecutivo, él vio, por ejemplo, a Rubén Maldonado. Sí. Estoy hablando Alianza País. De la oposición. Sí, Alianza País. Estoy hablando, yo no esperaba eso de Alianza País, que no leyera. Entonces, yo creo que el proyecto de fideicomiso es mejorable. Sí, y creo, por ejemplo, no veo razón para usted incluir, aunque vayan a aprobarlo, porque al final lo designa el presidente, los nombres de las personas que van a ser asignados. Hay que ver también el rango de las utilidades, que es un tema que de los beneficios que van a recibir los gestores. Pero esto ha pasado también, por ejemplo, ahora con la carnetización del ciudadano habitante fronterizo también. Bueno, todo el mundo sabe que eso yo lo rechazo de plano. Yo creo que lo que este país debe hacer, y eso se lo he dicho al presidente Abinader, e insisto, es organizar las agencias y la frontera. Es la mejor ayuda que haríamos al pueblo dominicano y al pueblo haitiano. La figura de habitante fronterizo se utilizan en otros países para las personas que entran y salen diariamente. Lo primero que usted tiene que hacer es organizar su casa. El único beneficiario del caos es de ese desorden que hay en la frontera, de esa falta de infraestructura que garanticen, donde se hacen transacciones de miles de millones de pesos y estamos como la África subsahariana, son prácticamente la gente que vive al margen de la norma. Si usted organiza esto, yo no estoy pidiendo que se le vulnere derecho a nadie. Estoy planteando, desde cuando el presidente habló de las vallas, yo lo había conversado con el presidente desde temprano. Desde incluso, ¿por qué? Porque aquí hay gente que cree que cuando usted delinda su frontera, usted le está haciendo daño a alguien. Pero usted al que le está haciendo daño a la delincuencia. Claro. Que es de allá y de aquí. Que actúan en complicidad. Eso es otra cosa. El expresidente Leonel Fernández, él dijo que el país está interesado solamente en bajar los precios de los combustibles, de los alimentos, que la vida está muy cara y que no debería de enfrentar ahora mismo una reforma de la Constitución para ningún caso, diciendo como que no es importante la justicia independiente que estamos tratando de lograr. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Porque yo ahora lo que estoy viendo, que tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo, y si a eso se une el PLD, no vamos a tener un consenso.
para lograr la reforma? Es Mira, un reto muy fuerte sí, para... La Constitución es un pacto, es un compromiso de todos los sectores y necesariamente debe haber un punto de avenencia porque ninguna organización en particular puede modificarla de manera unilateral. Ajá. Es decir, creo que aquí definitivamente, aunque el Partido Revolucionario Moderno es la fuerza más importante, aunque el presidente Abinader es el líder que tiene mejor posicionamiento en la sociedad, los otros existen y usted tiene Hay que lograr un consenso. Definitivamente buscar puntos de entendimiento y buscar lo mejor para el país a la hora de... ¿Por qué? Porque todos somos transitorios, incluso los gobiernos que duran demasiado, se van. Claro, ya llega un punto. Entonces... Oli, tenemos una llamada insistente aquí. Vamos a escucharla. Adelante, buenas. Buenos días. Hola, Marilyn, ¿cómo estás? Querida. Señor Oli, Sí. tanto gusto de saludarlo. Gracias, muchas Lo seguía gracias. en otro programa, me gusta su forma de comunicar. Hay algo que que el pueblo ve. Como que no hay un acuerdo en la comunicación del gobierno. Eso podrían tratar de arreglarlo. Y otra cosa, sabemos que los gobiernos pasados son muy estrategas. Tiene que cuidarse el señor Abinader y los ministros con el bombardeo por cualquier cosita. Bombardean a los ministros como si lo fueran a eliminar. Tienen que tener cuidado con eso, ¿cierto? ¿Verdad? Aplíqueme un poquito, por favor. Gracias, Marilyn. Bueno, hablábamos precisamente de la comunicación. Yo creo que el deber de la gente que tiene funciones públicas, pues yo llego, tengo las mejores intenciones y estoy haciendo cosas, es comunicarlas. Primero, porque yo soy un servidor público. Yo le decía a ustedes ahorita que de la misma manera que se generan confusiones, a veces el ruido no permite identificar quién tiene la razón. El ruido no permite identificar. Por ejemplo, yo creo que el modelo de fideicomiso, con todo el cuestionamiento que ahorita hablábamos, el modelo de fideicomiso es un excelente modelo de gestión. No hay corrupción en los fideicomisos. En todos lados, si hay corrupción, hay corrupción. Pero tiene que haber responsables para esta Exactamente. Ahora, corrupción. ¿dónde está, por ejemplo, los cuestionamientos que yo pudiera hacerle al contrato, a lo que vi, a la propuesta, en que nosotros estamos acostumbrados a generar normas sin ningún tipo de sanción? Y una norma sin sanción es un simple enunciado. Papel. Necesariamente, cuando se trate de proteger el bien público, todas las normas deben establecer sanciones claras, precisas y aplicables. Y deben establecer responsabilidades civiles, es decir, en el ámbito material, de que el responsable de dispendiar recursos públicos tenga que pagar. Nosotros, si me lo permite brevemente, puedo decir, debemos, y en estos días me generaron un avispero porque realmente hay una maquinaria de estructura de redes de los que adversan al gobierno. ¿Por qué te atacaron? Yo decía que imagínese que usted recibe es decir, este negocio está abierto, aquí está operando. Usted me decía ahorita cuál es el procedimiento, yo puedo alquilar una hora. Este negocio lo cierran por 1 año y medio. Se ve obligado a buscar un dinero para compensarle a ustedes para que no busquen otro trabajo porque la van a necesitar para el programa. Exacto. Se ve obligado a tomar prestado para mantenerle la energía funcionando. Sí. Pero el dueño enfermó y digamos que no puede operarlo. Si al año y medio él cambia de administrador y se lo entrega a otro, a ese otro hay que darle un tiempo. Claro, Bueno, para Porque no es lo mismo cuando usted llega y encuentra un país operando con todas sus funciones, a llegar a un país donde tiene que buscar vacuna para todos los que estamos, donde tiene que redinamizar la economía. Pero ya va a tener 2 años, Oli, y se supone que hace un estudio del gobierno. Todavía no tenemos, y buena tu pregunta, todavía no tenemos, Luis no tiene en el poder el tiempo de la pandemia. El tiempo que duramos cerrado por la pandemia no lo tiene Luis en el gobierno. Todavía Sí, no lo pero tiene. en el cargo se supone que se Llegamos, yo prepara. recuerdo que decía en Somos Sol, 6 meses yo menos. decía en Sol, perdonen, ¿puedo mencionar el programa donde Sí, trabajo? claro Claro que que sí. sí. Yo decía Nadie Sol de lo la escucha mañana. ya.
que los únicos fondos, yo decía, los únicos fondos que tenemos, porque el país, para el gobierno, lo que le facilitó la campaña al PLD, recursos para la campaña, fue la pandemia. La pandemia fue para ello un tubo primero, le facilitó utilizar los recursos de la ARL. ARL tenía 37 mil millones de pesos que el gobierno lo utilizó para quédate en casa. Usamos quédate en casa. Pero esos cuartos estaban ahí. No había otra forma de conseguirlo que fuera cuando le llegara la pandemia. Exacto. Inmediatamente los cierres le facilitaron 150 millones de dólares del organismo multilaterales que se le entregaron al gobierno inmediatamente. Entonces, por eso ustedes vieron que salieron las guaguitas a regar, todas las cosas, con medidas que desde ya, yo reconociendo la peligrosidad del virus desde temprano, entiendo que fueron muy poco precavidos. Yo digo que fueron mal utilizados, mal administrados. Que no, es decir, las medidas fueron muy poco razonadas e incluso hundieron sectores de la economía que pudieron mantenerse caminando por la prisa y la forma en la que Oli, tenemos una llamada aquí para ti. Buenas. Muy buenos días, le habla José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. ¿Cómo están, chicas? Saludos, señor Oli. Hola, José. Gracias por Mira, en ese programa, yo lo estoy viendo desde el primer día que empezó, hay todas las personas que se le ha preguntado sobre las fallas del gobierno de Luis Abinader y todos han coincidido que la comunicación ha sido una de sus grandes fallas. En materia de comunicación se ha quemado. Otra de las cosas que la gente ha criticado mucho, que ustedes en la oposición eran perfectos detractores de las cosas que estaban pasando. Ustedes tenían la solución a todos los problemas, empezando por Hito, Farideh Raful, el mismo Paliza, todos tenían la solución a los problemas. Hoy día están en los puestos de solucionar problemas y le han quedado demasiado grandes los problemas a solucionar. Así que el gobierno de Luis Abinader tiene que dejar de estar culpando todo el pasado. Ya el pasado, deje eso a la justicia. Están haciendo un buen trabajo en justicia, que la justicia condene a quienes fallaron y concéntrese en el presente. Nosotros tenemos ya que vivir el presente y que esa cosa de la ley de hidrocarburos, ojalá que de verdad la procesen, porque ha sido el engaño más grande que han utilizado todos los gobiernos para recaudar fondos. Cuando el barril de petróleo costaba $35, nunca bajaron la gasolina a 100 pesos. Sin embargo, hoy está a 90, pero hoy sí la suben. Muchas gracias. Gracias, José. Mira, y tomando de pie de amigo lo que dijo José, iba a preguntarle ahí mismo para si el gobierno, y yo entiendo que es lo que nosotros vemos, que le ha quedado grande al PRM el gobierno, o sea, como que no se prepararon, es lo que nos deja entender a nosotros. Bueno, qué bueno que él nos llama de la ciudad de Nueva York. Es decir, Estados Unidos hoy presentaron su tasa de inflación superior a las de desde 1982. No se presentaba una inflación como la que tiene existe hoy. Por suerte para nosotros, Estados Unidos es un país sumamente endeudado. He escuchado a algunos analistas hablar de que ellos pudieran subir la tasa de interés. No será tan alta, porque también estarían encareciendo sus propias deudas. Además, la tasa de interés en los países desarrollados, los grandes bancos centrales, que son la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, son políticas, es decir, son decisiones políticas, no económicas. Si fueran económicas, la tasa estuviera altísima, estuviera al 16, por lo que ellos han llamado la flexibilización cuantitativa. En el caso, y digo que qué bueno que él nos llama desde Estados Unidos, es porque él mismo sabe cómo han subido los precios allá. Entonces, una cosa es que en el 2016, cuando el petróleo llegó hasta 20 y pico de dólares, se le pidiera al gobierno que baje los combustibles. Y otra cosa es pedirlo ahora que estamos en 90 y que el país se ha visto obligado a endeudarse para poder comenzar a caminar después de un cierre que él mismo y que todos sabemos que, por ejemplo, yo, que soy el mayorcito del grupo, de todo el que está aquí, no he vivido y que probablemente el que es mucho más joven que yo tampoco vivió. Y que tenemos que cerrar. Sí, déjame hacerle una pregunta final a Oli antes de que se extienda más. Vemos la reacción de José, un dominicano en el extranjero. Usted mismo habló la maquinaria oposición, la que tiene la oposición en comunicación, que trae ruido a montones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y obviamente la reacción de muchas personas ante los casos en que el presidente ha echado para atrás. Esto, de alguna manera u otra, ¿ustedes creen que puede hacer mella a la hora de ustedes volver a reelegirse? Porque yo sé que eso no va a ser 4 años, tiene que ser 8. ¿Puede
traer algún tipo de inconveniente? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo ven la posición actual? Manejar esta posición. Yo pienso que el presidente es un ser humano, es un ciudadano formidable. De verdad que mi experiencia y al haber compartido tanto tiempo con él me hizo convertirme en su admirador, no desde el gobierno, sino desde la oposición, por los sacrificios que asumió al participar en esto, en la vida política, donde su familia y todos se involucran en esto. Y le quiero decir esto, que él, cuando toma una medida y vea que no, por ejemplo, por alguna razón tenga que decir, cambiar de opinión, para mí eso es una decisión de gente inteligente, es correcta, eso es lo primero. Lo segundo es, este es un gobierno que acepta las críticas. La mayoría de los programas, todos los programas importantes, todos los líderes de opinión opositores al PRM tienen sus espacios, están participando, cuentan con apoyo, incluso gubernamental, porque creemos que la sociedad debe caminar en democracia. No tienen que ser 8. Yo creo que si el presidente, cuando llegue el momento de la campaña, decide seguir, este país le va a apoyar. Y lo creo porque en el corto plazo mucha gente puede, como digo, generar ruidos para intentar socavar la imagen de un hombre que ha ido a asumir un sacrificio enorme para ocupar una posición de privilegio, porque al que usted le digan de presidente es una posición de privilegio. Claro. Pero lo ha hecho con entereza, con una integridad personal incuestionable y poniendo todo su talento al servicio de su país. Bueno, lo importante es que no nos quedemos dominicanos, no nos quedemos en los titulares. Vamos a leer, vamos a buscar información. Cada vez que salga una información de uno u otro lado, vamos a ver el trasfondo, qué es lo que dice el contenido, para entonces poder formular una opinión crítica personal y no montarnos en las olas de los comentarios que andan. Muchísimas gracias, Oli Matos, por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo. Bueno, gracias. Ya yo quiero que me inviten otra vez. Claro que este espacio está puedes abierto. estar fijo cada 2 semanas si quieres. Bueno, me encantaría. De verdad que pónganme en agenda y gracias. Tienen una formidable invitada, así que no se vayan, quédense en el programa. Ay, ya lo veo. Regresamos en breve. Distrito Informativo.